que té per títol La vida se cuida, desafíos éticos y políticos de los tecnocuidados. I per aquesta ponència comptam amb la doctora Maria Teresa Martín Palomo. Ella és professora titular de Sociologia de la Universitat d'Almeria i té una trajectòria que té un fil conductor molt clar, que és la perspectiva de gènere, l'estudi de cures, amb un especial interès en l'anàlisi dels entramats socials que fan possible el sosteniment de la vida. Actualment coordina un programa de recerca en tecnologies i cures dins del grup d'investigació Cuidados, Género i Tecnociències, ja vos he dit, de la Universitat d'Almeria. I es farà ara aquí una conferència que ens permetrà aprofundir en els reptes ètics i polítics que plantegen els tecnocuidados en les societats actuals. Doctora Martín Palomo, quan vulgui, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación. Estoy encantada de estar aquí. Es que esta silla son incómodas. No la puedo mover. Así. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Para mí la verdad que es una gran alegría porque además el enfoque de la jornada como está planteado me parece súper interesante, súper sugerente. Entonces, bueno, quiero agradecer la invitación en primer lugar a Clara Giuliani, pues que se contactó conmigo y me propuso de una forma muy provocadora el venir aquí. Y bueno, pues la presentación de Francisca Negre también. Y bueno, cómo no, a Marta y a Tonina, que nos hemos reencontrado después de muchos años sin saber que estábamos por estos mundos. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Entonces, bueno, quería empezar por decir que el estudio de lo que es la interrelación entre cuidados y tecnociencias es un campo muy novedoso, en verdad, no lleva demasiado tiempo trabajándose en él y es muy dinámico también. Ahora mismo yo creo que tanto en la investigación social como en todo lo que tiene que ver con la acción política está siendo como un despliegue muy grande. Y además invita a pasar de la transdisciplinaridad a la o de la multidisciplinaridad a la trans y la interdisciplinaridad, ¿no? Porque realmente obliga, ¿no?, como comentaba el ponente anterior, a que nos pongamos, digamos, a dialogar y a trabajar conjuntamente. No sé si está puesta la presentación aún no. Ahora sí. Bueno, entonces, como ven, he titulado la presentación La vida se cuida, porque creo que ese es el tema, que de trasfondo digamos, de todo lo que quizá mueve este tipo digamos, de espacios, ¿no?, el pensar cómo hacemos para que las personas podamos vivir lo mejor posible. Sí, este es el programa de investigación, son algunos de los proyectos y aquí, bueno, pues presento en buena medida resultados de los últimos proyectos, sobre todo este último del Instituto de las Mujeres, que es un proyecto que, bueno, pues nos ha ayudado, digamos, a tener financiación y también pues a empezar a trabajar de forma colaboradora con un equipo. Con un equipo que, como comentaba, estamos entre la inter y la transdisciplinaridad porque estamos trabajando investigadoras de diversos campos, de la sociología, de la psicología, del trabajo social, de la enfermería, filosofía también. Todo el mundo debería tener un filósofo o una filósofa de cabecera, ¿verdad? Y con la ingeniería informática. Y casi todos tenemos experiencias todas de trabajo conjunto. Y además, más recientemente, pues hemos empezado a hacer una colaboración con la unidad diurna de pacientes con daño cerebral adquirido, que está en la Universidad de Almería, que lleva 16 años. Esto a mí nos ha dado una forma de trabajar de una manera muy diferente cómo se hace coproducción de conocimiento. Y estamos 3 universidades públicas andaluzas, la Universidad Carlos III de Madrid, también la Flax Uruguay y también el Gino Germani en Buenos Aires, Argentina. Esto es muy interesante porque también nos da una idea, hablando de aquí estamos trabajadores sociales, el bienestar social, de lo que significa y lo que implica estar trabajando con estas cuestiones en un país donde hay un estado de bienestar que con todas las imperfecciones y limitaciones da cobertura de cuando no está. Esto también nos está dando un contraste muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el esquema de la presentación de hoy. Como pueden ver, es bastante ambicioso, pero probablemente, si ya veo que están muy cansadas o se me alargan los tiempos, pues puedo saltarme algo. Pero al final estuve ayer hablando con Tonina que era mejor dejar una versión más larga, porque creo que es importante presentar estos puntos de partida. Creo que es importante que hablemos de cuidados y que
empecemos por ahí y, bueno, a partir de ahí vamos a ver qué desafíos éticos y políticos, tanto en los términos epistemológicos y metodológicos, como también en función de todos los resultados que hemos ido encontrando, ¿no? Entonces, ¿de dónde partimos? Bueno, partimos de los estudios feministas sobre el cuidado, los estudios sociales críticos sobre la discapacidad. En especial nos interesan todo lo que se ha aportado desde los estudios feministas de discapacidad. ¿Por qué? Porque es muy importante. El modelo social de la discapacidad ha hecho muchas rupturas y muy amplias, pero ha tenido una cierta tendencia a olvidarse de los cuerpos, ¿no?, en sus demandas. Y digamos, los estudios feministas sobre discapacidad los han puesto en el centro. Esto creo que es algo muy, muy importante, ¿no?, porque estamos hablando de cuerpos, ¿no?, cuerpos que viven, ¿no?, cuerpos que experimentan las vidas y todo lo que hay en el contexto, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, junto con la perspectiva de los estudios sociales sobre la ciencia y tecnología, también en clave feminista, pues nos han ido llevando a pensar varias cuestiones que son muy centrales. Una, la necesidad de rehabilitar el cuerpo y su fragilidad, que no son taras. Empezar a hablar desde ahí. También considerar y analizar las diferentes voces, escucharlas de forma atenta, también los silencios y todas las injusticias epistémicas que beben del capacitismo y también de todas estas desigualdades y opresiones que podemos leer en clave interseccional, ¿no? Por ejemplo, la cuestión socioeconómica, ¿no?, que es clarísima, cuando estamos hablando de las brechas, pues es fundamental, ¿no?, o la edad también, ¿no? En relación con las tecnologías, vemos que hay una brecha que probablemente en 10, 15 años habrá cambiado mucho el panorama, pero ahora mismo hay una brecha muy fuerte en razón de edad, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos lleva a desafíos epistemológicos y metodológicos que también conlleva pues tener que darle vueltas a cómo hacemos todo esto. Y cuando hablamos de epistemologías es uno de esos palabras también que me he traído unos cuantos yo también en el bolsillo, debe ser cosa de las académicas que somos, o las académicas que somos así como siempre nos llevamos esa mochililla, pero cuando hablamos de la epistemología hablamos de las condiciones en las que se puede conocer, desde dónde, con qué recursos, ¿no?, y quién ha podido conocer, ¿no? Como dice una doctoranda mía que está haciendo la tesis sobre mujeres jóvenes, discapacidad y sexualidad, claro, es que está demasiado internalizado, ¿no?, todo el tema del capacitismo como para que se puedan plantear cuestiones como esa, la sexualidad de las mujeres jóvenes con discapacidad, ¿no? Porque ¿quién se iba a preocupar por esto, ¿no?, si ha sido un tema tabú durante mucho tiempo? Y entonces, a partir de ahí, pensar la forma en cómo vamos a hacer investigación con cuidado. ¿Por qué? Pues porque estamos reuniendo muchas evidencias que luego están teniendo constantemente consecuencias sobre la vida social. Y entonces, también cuando estamos haciendo investigación estamos preguntándonos qué tipo de sociedad queremos construir y desde dónde lo hacemos, ¿no? Y por eso todo eso nos invita a pensar cómo, dónde, con qué herramientas estamos haciendo investigación. Así pues, lo primero de todo, esto de pensar con cuidado. Pensar con cuidado viene de María Puig de la Bella Casa, que bueno, es una investigadora que me gusta mucho, y además le hemos añadido siempre el con, de forma también colaborativa. ¿Por qué? Porque también ya estamos un poco como cansadas de la idea del genio personal, del ser brillante, y no pensar que la mayor parte de las cosas, de los avances que hemos tenido en nuestra sociedad, por no decir casi todos, siempre pensamos en Einstein, ¿no?, por ejemplo, pero en general es producto de una época de un humus y de un trabajo colectivo colaborativo, ¿no? Entonces, por eso también ponerlo en valor. Entonces, el primer punto de partida, me encanta que un ingeniero matemático hable de ello, y porque creo que es importante pensar esto, que somos vulnerables. Porque somos vulnerables necesitamos cuidados, y por eso es tan importante darle un poco la vuelta al chip. Entre otras cosas, porque hemos tenido en este país la enorme ventaja de poner en marcha un sistema a nivel nacional, con una ley y con ciertos recursos limitados, pero con ciertos recursos que para poner en marcha el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que ha condensado, digamos, o ha cristalizado un mundo en el que hay dos tipos de seres humanos, ¿no?, los que son dependientes y los que son autónomos. Bueno, pues a mí me gustaría que por lo menos un poquito con las reflexiones de hoy podamos contribuir a deconstruir eso, ¿no? Anoche leía a Bell Hooks, el libro sobre comunidad, y decía que había que desconfiar cuando se construían pensamientos binarios y dicotómicos, ¿no?, porque la realidad es mucho más compleja. Pues eso, es la invitación que quiero. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, partiendo de esta pregunta de una mujer que me encanta, que es Anne-Marie Moll. Ella dice, y que también es la que da un poco, digamos, motiva el título de la presentación de hoy, dice:
la vida no se mantiene sola, la vida es una tarea para la que necesitamos cuidados. Bueno, y esto que se lleva diciendo y que se lleva escuchando tanto, ¿no? Sobre todo en los movimientos feministas, pero también en la Estrategia Nacional del Cuidado, incluso en la Estrategia Europea de Cuidados, que todo lo que se está poniendo en diálogo se habla, bueno, vamos a poner la vida en el centro, ¿no? Pues tiene que ver con esto, porque es que si no hay vida no hay nada, no hay sistema económico, no hay política, no hay nada. Y bueno, también pensar, más que pensarnos dependientes y autónomos en términos dicotómicos, pues intentar diluir esa frontera y pensarnos como interdependientes, retomando lo que planteó Carol Gilligan ya en los años 80, cuando hablaba de las éticas del cuidado, ¿no? Y bueno, una lectura como más próxima en el tiempo y más cercana, Patricia Paperman, que bueno, pues ha traído también esta idea de que somos vulnerables, que todo el mundo es vulnerable y que eso forma parte de lo que somos constitutivamente hablando, que el ser humano es vulnerable, ¿no? La semana pasada con Dolores Comas, que estuvo en Almería, comentaba, ¿no? Pues eso, que aquel fémur roto que luego se, digamos, ha pegado, da cuenta de que la civilización empezó por ahí, por hacernos cargo de todo lo que pasaba en nuestra comunidad y que nadie se quedara atrás, ¿no? Como también lo decía el poema de León Felipe, ¿no? Que lo importante es que lleguemos todos y a tiempo, ¿no? Y así empezó la civilización, por los cuidados. Por eso quería hablar de ello, ¿no? Y por esa situación de interdependencia, ¿no? De que no somos en los demás. Trabajadores sociales tenéis, ¿no? Ese día, ese como es, ¿no? Ubuntu, soy porque somos, ¿no? Ha sido el lema, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que plantea Patricia Paperman es que dependencia y vulnerabilidad no son circunstancias raras, excepcionales o accidentales que les ocurren a otras personas, esos que son considerados dependientes, sino que son rasgos inherentes a la condición humana, nos permite pensar las políticas, pensar el trabajo social y pensar los diseños de otro modo, ¿no? Porque, bueno, es otra forma de hablar de la empatía, ¿no? La forma que tenemos quizá los sociólogos, las sociólogas de hablar de la empatía, ¿no? Como situada más en contexto, ¿no? Y luego, pues, hay algo que también plantean Sophie Bourgeault y Nathalie Perrault, que decían que la vulnerabilidad, la fragilidad y la interdependencia no son taras o problemas a resolver, sino que son realidades tangibles, materiales, corporales, cuerpo otra vez, esenciales y deseables. Remarco lo de deseables. Porque cuando estamos hablando de diversidad estamos hablando de riqueza de lo que somos y es deseable. Y yo creo que hay que cambiar un poco el chip también por ahí. Y bueno, también quería comentar, así rápidamente, obviamente hay grupos sociales que tienen vulnerabilidades que son específicas y que no vamos a obviarlas, ¿no? Y que hay que ver de qué manera se les da respuesta de forma específica, pero partiendo de esta visión global, de que vulnerables somos todos, frágiles somos todos y todas. Joan Tronto, que es una investigadora también muy interesante, porque ella de alguna manera trae todo esto también a la vida política, habla de sociedades democráticas, ¿no? Y dice que para que una sociedad sea realmente democrática tiene que ser sociedades del cuidado. Creo que de lo que estamos hablando aquí es de democracia. Y ese es un gran desafío, quizá el primero principal, cuando hablamos de la cuestión de los tecnocuidados o cuando hablamos de la cuestión en general de la atención a las diversidades, ¿no? Entonces, Joan Tronto dice que a lo largo de nuestras vidas todas las personas atravesamos grados variables de dependencia e independencia, de autonomía y de vulnerabilidad, y que un orden político que suponga únicamente la independencia y la autonomía como si fuera la naturaleza de la vida humana, se va a perder con ello buena parte de la experiencia humana. Hay mucha parte de la experiencia humana que está metida dentro de lo que es los ámbitos íntimos domésticos y que no están llevándose suficientemente a la esfera pública, por eso las democracias son incompletas. Y debe de algún modo, dice, ocultar este punto en otro lugar. Por ejemplo, hay que inventar una separación rígida de lo privado y lo público. Y, por ejemplo, los cuidados, lo sabemos perfectamente, no conoce esas fronteras. Salgo de casa, se acabó el cuidado, aquí ahora empieza otra cosa. Hay una continuidad, ¿no? El cuidado es una necesidad constante y si no, no estaríamos vivos, ¿no? Vivas. Entonces, ¿cómo entender los cuidados? Pues continúo con la idea de Tronto como un conjunto de prácticas, es decir, no es algo que se hace solamente una vez, es un conjunto, mantener la vida es bastante complicado son muchos años, son muchos días, son muchas horas, y es un conjunto de prácticas que son fundamentales con las que intentamos mantener, perpetuar, reparar y renovar nuestro mundo. Y nuestros cuerpos, nuestras individualidades y nuestro entorno. De tal modo
que podamos vivir de la mejor manera posible dentro de él. ¿Cómo? Con una red que lo sostiene. Y lo interesante de esa red, que por eso los tecnocuidados, es como en esa red o en ese entramado entran las tecnologías, ¿no? Que ya estaban. Porque igual que hablamos del fémur que se rompe, también podemos pensar que las primeras habilidades que por ejemplo, hemos tenido ha sido poder abrir, ¿no? Con una piedra una nuez, ¿no? Ha sido intervenir sobre la naturaleza o crear naturaleza con la tecnología, ¿no? Desde las más rudimentarias. Y para entender quizá una parte que quiero comentar luego, que tiene que ver con los descuidos, voy a presentar muy rápidamente cómo describe la complejidad de los cuidados Joan Tronto, que habla de que es un proceso social complejo y muy activo. O sea, cuidar es un hacer, ¿no? Es una práctica, es un... Entonces, ese proceso y esa gramática que ella describe es una gramática que la describe en 4 pasos, pero que no tiene por qué ser primero una, luego otra, porque se puede dar de forma simultánea. Y ahora os explicaré por qué. El primero de ellos es preocuparse, es decir, atender y reconocer una necesidad. Eso significa estar pendiente. ¿De qué o de quién estamos pendientes? ¿A qué se le presta atención? ¿Quiénes son las personas privilegiadas que reciben esa atención plena? Porque muchas personas tienen necesidades de cuidados y no tienen esa atención plena, ¿no? O sea, lo primero, y esto es muy importante, piensan, por ejemplo, en el campo de los servicios sociales, lo primero que hacemos es escuchar, que ayer también lo planteaba la ponente, ¿no? Escuchar, atender, ¿no? Que nos están diciendo esa atención plena. La segunda fase es encargarse, es decir, vamos a identificar los medios para satisfacer la ansiedad. O sea, voy a adquirir una responsabilidad. Y esto se puede hacer tanto lo de estar atento o no estar atento, como lo de encargarse o no encargarse, se puede hacer o no se puede hacer, porque a veces sabemos que hay necesidades, las hemos descubierto, pero no se hace nada, se mira para otro lado. Por eso también el tema de los descuidos, de los que luego brevemente os quiero comentar. La tercera fase es la de procurar, que ese ha sido el trabajo efectivo y material del cuidado, que eso implica unos saberes y unas competencias determinadas, o sea, no lo tenemos en el ADN las mujeres, hay que desengañarse con eso, no tenemos ningún manual. Cuando te pone una criatura recién nacida en los brazos, como me pasó a mí, digo, ¿y ahora qué se hace? ¿Dónde estaba el instinto aquí? Por favor, que me lo explique alguien. Tampoco sabemos muchas cosas que tienen que ver con enfermedades específicas con conocimientos médicos, o sea, buena parte del trabajo que conlleva estar atento, por eso digo cómo se interrelaciona, tiene que ver con formarse muchísimo para poder saber, ¿no?, de esas enfermedades, de esas enfermedades raras, de esas discapacidades, de esos accidentes que nos han cambiado la vida, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, una de las cuestiones que confunde mucho cuando se habla de cuidado es que normalmente se ha identificado el trabajo de cuidado con esta fase y no con todas las demás. Y luego la cuarta fase sería la de responder, es decir, la capacidad de quien recibe el cuidado de dar respuesta a quienes se lo ha prestado o a lo que se lo ha prestado. Es decir, me ha gustado o no me ha gustado, quiero un café, prefiero darme un paseo, o sea, que tenga algo que decir, ¿no? A mi modo de ver, a nivel ético y a nivel político, la fase 1 y la fase 4, o sea, estar atento y esa responsabilidad, estar atento también a cómo la persona está recibiendo, son las más importantes, ¿no? Y esto para todo el mundo. Y una de las filósofas de cabecera para mí es Eva Feder-Kitay, que ya ha hecho toda su teoría filosófica sobre la dependencia, la interdependencia, la vulnerabilidad, a partir de la experiencia de su hija Sessa, que es una especie de persona que está totalmente encamada desde que nació y que solo se comunica levemente con algunos estímulos afectivos, puede ser alguna caricia o algo así. Y a partir de ahí. Y también ahí se puede hablar de responsabilidad. También igual creo que es muy importante porque quizá también hay que entender buena parte del rechazo que hay desde el movimiento de la vida independiente, por ejemplo, entre la idea de hablar de cuidado, prefiere hablar de atención, ¿no?, o de soporte, o de ayuda, o de apoyo, tiene que ver con esa idea de que se ha pensado que el cuidado es una cosa unidireccional y jerárquica, y no, el cuidado circula, se está dando desde muchos lados, ¿no? Mi madre va a hacer 94 años, multipatologías, etcétera, etcétera, y cuando voy a verla siempre intenta cocinarme algo, me está cuidando. O sea, un ejemplo personal clarísimo de esto.
Bueno, el segundo eje del que quería hablar para ver todos estos desafíos tiene que ver con la noción de ensamblajes y apaños, que esto viene de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y bueno, pues lo primero que hemos de decir es que las tecnologías participan activamente en los cuidados, ya están en los cuidados, están y además están jugando, digamos, entre comillas, un papel, ¿no? Nos interesa ver qué papel juegan dentro de lo que hemos llamado entramados o ensamblajes, ¿no? Donde está lo humano y también lo que no es humano. Las tecnologías y a veces, pues por ejemplo, pueden estar los animales o las plantas, los entornos, ¿no? El ejemplo para mí clarísimo es esa persona mayor que muchas veces me encuentro por las mañanas que va con su andador a hacer la compra y dentro del andador lleva el perrito porque ya el perro ya está un poquito mayor y ya no puede caminar, ¿no? Y están haciéndose un acompañamiento, un cuidado mutuo y ahí esa complejidad del entramado se ve clarísimamente, ¿no? Y podemos pensar muchas otras, ¿no? Y también hay una cuestión de que no solamente porque los recursos sean precarios e insuficientes para todas las necesidades de cuidado que hay, que además las necesidades de cuidado siempre van a ser cubiertas tarde, porque la necesidad siempre va a estar antes que la respuesta. Esto lo comenta uno de mis filósofos también de cabecera más del día a día, que es mi compañero José María Muñoz Terrón. O sea, la respuesta siempre va a llegar después, entonces siempre va a llegar tarde, ¿no? Lo importante es que llegue tarde, pero que llegue, y que llegue lo mejor posible. Pero entre que los recursos son escasos y que las respuestas se tienen que adaptar a cada persona y a cada situación concreta, es importante también hablar de los apaños, de los arreglos, de cómo se adapta, de cómo se modula, de cómo se reequilibra, de cómo se retoca. Esto yo creo que ahí los informáticos, las informáticas nos pueden hacer mucho ayuda. Yo sé que hay que estudiar mucho los patrones, tener mucha información para que la IA se pueda alimentar de todo esto, pero con una perspectiva interseccional nos permite que la IA se alimente de datos, digamos, diversos, ¿no? Es muy complicado para poder saber, ¿no? Si, por ejemplo, lo que hablábamos antes de reconocimiento de un rostro, ¿no? O de una temperatura corporal o algo así, ¿no? Buscar qué identificadores podemos tener, si los queremos, para recoger todas esas diversidades, ¿no? Y en todo caso siempre buscar esos reequilibrios y esos retoques. Y hay algo que también me parece muy interesante, que ya lo planteaba hace ya pues más de 2 décadas, Madeleine Akridge habla de que los objetos nos están enseñando cosas, de cómo nos relacionamos con ellos y de cómo nos relacionamos entre nosotros. No hace falta irse más lejos de lo que ocurre, por ejemplo, con el móvil, ¿no? Cómo el móvil nos está enseñando la forma que tenemos de relacionarnos hoy día entre nosotros, ¿no? Y con nosotros mismos, incluso nosotras mismas. Entonces, los objetos crean y modifican relaciones. El ejemplo del móvil sigue siendo igual válido para entender esto. Pero también los diseños, en ese apaño, arreglo, son desplazados, son adaptados, ajustados, ampliados o redefinidos en sus usos. Y eso es algo muy importante. Por eso también esa disposición de atención hay que estar ahí para ver también de qué modo se recoge todo esto. Porque también hay muchos elementos de creatividad, de invención, ¿no? Y esto nos lo han enseñado, por eso también los Feminist Disability Studies son muy interesantes, porque nos aportan también esa idea de la creatividad, de la reapropiación, ¿no? Que por ejemplo tiene la teoría Cribb o Handy en francés, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que destacar que los objetos y los arreglos tecnológicos pueden ser facilitadores de la agencia, permitiendo que el cuerpo, como diría otra vez, no solamente sea actuado por otros, sino que también actúe a través de las mediaciones tecnológicas. Por ejemplo, el ejemplo que comentaba de con una señal eléctrica en mi cerebro que yo pueda comunicarme, o como se ha hecho, ¿no? En algunas simulaciones, yo no sé, lo he leído en prensa, pero que se pueda recuperar la voz que tenía la persona y poder intentar hacerla hablar, que eso también genera muchas ambivalencias y muchas frustraciones, porque cuando ya no está el estímulo y no puede hablar, es como lo de ese esqueleto, la gente se queda luego destrozada, porque es como una simulación de que hay una cierta... hay un cierto capacitismo, digamos, debajo de todo esto, porque es como poner a todos los cuerpos a rehabilitarse dentro de una cierta normatividad también, en lugar de aprender de todo lo que esas diferencias nos traen. En todo caso, creo que es importante remarcar que las tecnologías se integran en estos entramados o sistemas de cuidado desde la no neutralidad. Están creando mundo, están creando normalidad, normatividad y están creando pues también unas condiciones que son más o menos opresoras para las personas o que son más o menos liberadoras para las personas. Y en ese sentido, ahora sería así la del cuerpo como espacio en disputa, que sería esto que aportan, que para mí me parece que aportan de una forma muy clara los Feminist Disability Studies, cuando plantean
que asistimos a procesos de emergencia de capacidades o de discapacidades, ¿no? Es decir, esto tiene mucho que ver con los entornos, como se ha hablado aquí, como se estuvo comentando ayer, que de alguna manera favorecen o no, o facilitan o no que nos sintamos, bueno, pues eso, ¿no? Como hablaba del disimulo, ¿no? O disimulo no, o que pase desapercibido, disimulo sería lo contrario, sería hacer el esfuerzo por pasar desapercibido, el passing, que eso no es lo que queremos, sino que realmente cualquier tipo de acción, cualquier tipo de facilitación sí, de la vida cotidiana sea algo pensado para esa idea de que todavía no somos discapacitados, si queremos llamarlo de algún modo, que me parece que esa puede ser un buen punto de partida, ¿no? Pensarnos en esa fragilidad y en esa vulnerabilidad como parte de esa riqueza, y sobre eso tenemos que pensar. Y luego también pensar que los diseños tienden a reproducir e incluso pueden multiplicar diferencias sociales previas. Pueden ser capacitistas, como comentábamos antes, pero también pueden generar brechas, ¿no? Lo que estábamos comentando, las brechas, luego quería comentar algunos ejemplos de cómo se pueden concretar esas brechas, ¿no? Y para quién, por ejemplo, pues hemos entrevistado a gente más joven, la gente más joven con un nivel sociocultural medio alto, efectivamente, aunque no sean ingenieros y tal, pero están súper abiertos y súper curiosos y tal, normalmente para explorar todo el tema de las tecnologías y ponerlas todas al servicio de su mayor calidad de vida. Sin embargo, pues en otros contextos es mucho más difícil, ¿no? Y pues lo que ocurre es frustración, se abruman y es todo lo contrario, ¿no? O sea, realmente puede multiplicar muchas diferencias sociales. Y bueno, como comentaba antes, lo importante que es la reinvención, la creatividad, la reapropiación frente a la cosificación, a la estigmatización, a la infantilización con la que muchas veces se ha tratado, digamos, a las personas con discapacidad. Y el movimiento Crick and yo creo que en ese sentido es muy interesante porque intenta subvertir todas las normas, ¿no? El heterosexismo, la blanquitud, la normatividad corporal, la belleza, la juventud, que también esa es otra. Bueno. Y finalmente ya quería hablar de otro punto, que es el tema de la cuestión de los cuidados, los descuidos o las tensiones entre los cuidados y los descuidos. Una de las cuestiones que decanta los cuidados es que normalmente mantienen la vida y cuando la vida está ahí manteniéndose cada día, los cuidados no se van a ver. No se ven porque no dejan nada detrás de sí, como diría Hannah Arendt, no dejan nada más que la vida que continúa. No se ven también por todos esos dispositivos, digamos, de cómo se ha ido construyendo, ¿no? Las atribuciones por género y todo aquello que siempre ha estado vinculado a lo que hacían las mujeres y todo lo que estaba relacionado con los cuidados y tal, pues ha sido invisibilizado, con lo cual, pues por muchos motivos, los cuidados tienden a no verse, a no dejarse ver. ¿Y cuándo se ven? Pues es que muchas veces se ven cuando no están, o cuando fallan, o cuando no se están cubriendo adecuadamente. Ahí nos damos cuenta de todo lo que estaba ese día a día de esos 365 días del año durante 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando algo falla. Entonces, por eso es muy interesante seguir la pista a los descuidos o las tensiones que a veces puede haber entre los cuidados y descuidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también podemos decir que el cuidado puede reproducir desigualdad y opresión. ¿Por qué? Por lo que se hace en nombre del cuidado, que puede generar violencia y daño, que eso no es cuidado. El cuidado no puede dañar. Pero, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo que se ha puesto, lo ponía Martín Mellez y Bisao, por ejemplo, muchos programas con perspectiva de género que se hicieron para esterilización, ¿no?, de poblaciones X, ¿no?, desde, digamos, pueblos originarios en América Latina a personas con discapacidad intelectual, ¿no?, que se supone que se hace como una voluntad para cuidarles, pero es una forma de violencia y de opresión. Por ejemplo, se hace el nombre del cuidado, pero eso no es cuidado, porque, como dice Bell Hooks, para que haya cuidado tiene que haber respeto, no puede haber abuso. Y lo que es descuidado, por ejemplo, lo que se desatiende, la vida que no se cuida, cuando no se nota, cuando se mira para otro lado, por ejemplo, cuando sabemos que hay dificultades y no se están cubriendo, ¿no? Cuando sabemos que una calle tiene un bache donde ya se han roto el brazo 2 personas y ahí sigue y no se repara, pues eso nos está haciendo daño a todo el mundo, ¿no? Cuando se sabe que la necesidad está y que no se ponen los medios, ¿no?, que sería una continuidad del anterior. Cuando se ponen los medios, pero se hace con mucha precariedad, por ejemplo, con el trabajo. Pensemos, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, como para mí es emblemático de un trabajo muy precario, ¿no?,
y además bueno, que está en casi todas las casas de las personas que tienen algún tipo de, digamos, categorización como dependiente grado X, o frente, por ejemplo, a la atención personal, ¿no? Que es una figura del sistema de atención a la dependencia que creo que hay 12.000 en toda España, ¿no? El asistente personal, y que en Andalucía tenemos 12. La comunidad autónoma mayor, ¿no? Más de 8 millones de personas, y tenemos 12. En el País Vasco creo que hay 5.000 y pico. Bueno, pues cómo se atiende, cómo se cuida, creo que es muy importante en esa precariedad, ¿no? Cómo es la figura de un asistente personal, cómo es una figura del servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Y también, ¿no? Pues todo eso, qué tipo de violencias y descuidos conlleva. Y luego cuando se da una respuesta que no es del gusto de la persona, la cuestión de la responsabilidad. Esa idea de Mafalda, si la sopa es muy buena, es muy sana, pero es que no me gusta la sopa, no me des sopa todos los días, no quiero sopa, ¿no? Que es muy elocuente. Bueno, es una gran socióloga, Mafalda. Entonces, por eso es la invitación a considerar las condiciones de posibilidad del cuidado en un marco de desigualdades sociales y ver de qué manera esos cuidados pueden tener lugar. También pensar en esas ecologías del cuidado del descuido, en esa idea de todo ese entorno que forma parte de ese cuidado. Y quiero poner un ejemplo de cómo a veces las tecnologías ahí juegan un papel que a veces las personas hemos podido descuidar, porque a veces cuidar durante años, todos los días, 24 horas, etcétera, etcétera, es muy agotador y tal. El caso del bebé a bordo que es olvidado en el auto, ¿no? En el coche, y que fallece. Esto ha pasado ya muchas veces, son descuidos terribles, ¿no? Entonces, ¿cómo se están poniendo en marcha sistemas para detectar, identificar y que salte una alarma? Y ahí, por ejemplo, la alarma salta con un descuido, ¿no? Que puede haber habido personal, ¿no? No he dejado a mi niño en la guardería, lo he dejado en el coche, ¿no? Que esto ha pasado, ¿no? Y que es terrible. Entonces, bueno, que suelte una alarma. O, por ejemplo, el tema de los consumos, ¿no? Bueno, cuando de repente no estamos pendientes de nuestro familiar, pero tenemos una alarma, no le hemos llamado por teléfono en 3 días porque estamos súper liados con el trabajo, con las cosas que tenemos y tal, y llevo 3 días sin llamar a mi madre, no sé qué, pero de repente te salta una alarma de que no ha consumido agua en 24 horas, y dices, uy, ahí pasa algo. Entonces ahí las tecnologías en ese entramado están funcionando muy bien, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, esto es lo que comentaba antes de la cuestión de que el cuidado es invisible invisibilizado y tiende a invisibilizarse, que comentaba antes. Pascal Molinier plantea que el cuidado tiende a no dejarse ver, adolece de lo que se llama un déficit crónico de reconocimiento ordinario. Siempre va a estar ese déficit, es muy difícil, ¿no? Y bueno, por eso es por lo que es interesante seguir la pista a los descuidos y ver de qué manera en estos entramados podemos intentar que haya los menores descuidos posibles, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya pasaría a hablar de los desafíos éticos y políticos que tienen que ver con cómo producimos conocimiento con todo esto, que tiene que ver con lo que son las violencias epistémicas, en palabras de Spivak, o también más recientemente se teoriza como injusticias epistémicas, en términos de Miranda Fricker. Bueno, aquí, perdón, es que me había saltado. Ay, aquí. Ahora sí. Bueno, cuando hablamos de violencias epistémicas, hablamos de mundos silenciados, invisibilizados, como podía ser el de cuidado, como ha sido durante mucho tiempo toda la cuestión de la violencia de género, y como ha pasado con muchas necesidades y preferencias de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿no? O las infancias, también, que también está siendo muy reivindicado, ¿no? Y esto también yo creo que pone de manifiesto las falacias ocultas de la pretendida objetividad del saber científico, que generalmente ha estado producido pues, por mayormente hombres, de clase media, blancos, etcétera, etcétera, y con su forma de ver y entender el mundo. Lo que comentábamos antes, si los diseños los hacemos desde nuestra experiencia, lo vamos a hacer a partir de nuestras necesidades, no las necesidades que tiene toda la diversidad del mundo, ¿no? Y por eso también yo creo que hay que remarcar la ausencia de los protagonistas desde los primeros pasos en el diseño, desde pensar qué, o sea, qué es lo que vamos a hacer aquí. No, yo quiero diseñar esto y ahora ven aquí y cuéntame un poco cómo lo puedo hacer mejor, sino desde qué y cómo. Que es muy difícil, porque a ver cómo concibes hacer todo eso en la academia si tienes que depender de instancias de financiación a las que tienes que dar ya todo el producto muy armado de lo que vas a hacer. Es muy complicado. Pero creo que tenemos que irlo pensando, porque ese es un desafío todavía grande, y yo creo que tenemos que avanzar cada vez más. Es que los datos, ¿no? Ayer nos ponían un montón de datos, ¿no? Nos están diciendo que es que tenemos que ponernos las pilas,
porque son muchas necesidades y van a incrementarse y tenemos que ver entre todos y todas cómo vamos a solucionar esto. No solamente 4 políticos, 4 científicos y 4 sociales y 4 diseñadores informáticos, ¿no? Tenemos que decidir cómo se va a hacer. Luego también hay un elemento que tiene que ver, cuando se habla de injusticias epistémicas, que tiene que ver con la reparación. Es decir, buscar nuevos marcos de interpretación que alumbren aspectos y problemas de la vida social que habían quedado al margen de las investigaciones, ¿no? O sea que, por ejemplo, toda la cuestión de la autodeterminación, la agencia, ¿no? Incluso en momentos en que es muy difícil que uno pueda decidir, pues, por ejemplo, por una situación de discapacidad cognitiva fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que también participen, ¿no? Para que también expresen, para que también poder escucharles. Entonces, en ese sentido, creo que el desafío es reunir evidencia, reconocer, dar valor, hacer devoluciones constantemente y contribuir a una ética de la investigación que repercuta en construir sociedades más justas, más igualitarias y más democráticas. Y para eso hay que hacer visible, hay que contar, hay que dar cuenta. ¿Cómo? Colocar en el centro a las personas y a las comunidades que están involucradas, buscando cómo darle protagonismo a la vida cotidiana, escuchar las voces y prestar atención a esas formas de expresarse que no siempre se pueden expresar con una voz. Esa escucha atenta también. Y escuchar lo que no está en el discurso. Luego os quiero poner un ejemplo de cómo a veces se dice que sí, que está bien, y a la vez con el cuerpo estás diciendo que no está bien. Y eso yo creo que también forma parte de esa escucha atenta. A veces decimos que sí que está bien porque no queremos molestar demasiado, porque, bueno, si nos están haciendo el favor de gestionarnos esto bien, bueno, ¿para qué voy a pedir tanto?, etcétera, etcétera, pero quizá con el cuerpo estamos diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, escuchar eso. Y, bueno, pues en ese sentido creo que es importante el desafío de investigar desde perspectiva de género anticapacitista e interseccional para democratizar también el conocimiento científico. Y os voy a contar ahora aquí brevemente un intento que hemos hecho para poner esto en práctica, ¿no? Y un poco qué desafíos nos hemos enfrentado. Entonces, la idea también es buscar también metodologías que incorporen a las personas con los objetos y la interdependencia para ver de qué manera los objetos pueden hablar más allá de lo que las personas entrevistadas nos están diciendo. Hemos hecho un abordaje más clásico, cualitativo, haciendo entrevistas a personas que están cuidando, a personas que tienen necesidades de cuidado en la vida cotidiana, digamos, denominadas en situación de dependencia o cuando hay discapacidad y tal. Y también a la red familiar y de amistad y al entramado comunitario. Pero lo que más me interesa y quiero destacar aquí es la experiencia en el laboratorio Smart Home, donde hemos intentado o estamos intentando ver si podemos todo esto ponerlo en la práctica, que no es nada fácil, ¿no? Hemos hecho una aproximación etnográfica para conocer cómo se implementan los ensamblajes de tecnologías y cuidados con un estudio etnográfico en un laboratorio, que es un apartamento que hay en la Universidad de Almería, que lo ha puesto en marcha el grupo de supercomputación y algoritmos, y que pues lleva con dinero que había de la Unión Europea y tal, y entonces es un apartamento que está montado con el máximo nivel de todo, tanto nivel que ni yo sé cómo funciona la vitrocerámica, todavía no he conseguido averiguarlo. Pero que es muy interesante la idea porque están trabajando estudiantes que están haciendo su trabajo fin de grado, su trabajo fin de máster, están trabajando haciendo programaciones, adaptando el espacio, y pues ha sido un descubrimiento encontrarnos con este espacio y poder colaborar. Y además, con el Centro de Día de Daño Cerebral Adquirido, tenemos 7 voluntarios y colaboradores. Nos ha costado mucho conseguir mujeres, porque siempre tienden, incluso en situaciones como esta, ¿no? de una discapacidad fuerte, pues de repente tienes que redefinir un montón de cosas en la vida. Siempre las mujeres sienten que tienen menos legitimidad para contar sus cosas, ¿no? Nos ha costado mucho que se incorporaran, pero después de un año ya tenemos 7 voluntarios en total. Y pues hemos hecho entrevistas abiertas con lenguaje accesible, lo hemos intentado adaptar a la situación de las personas entrevistadas, abierto absolutamente a lo inesperado, con todas las ayudas para poder tener, digamos, con imágenes, con el móvil, con gestualidad, para poder tener una buena comunicación y haciendo observación participante. Entonces, ¿cómo hemos hecho esta observación participante? Pues el Centro de Día ha diseñado una rutina y he solicitado la colaboración, como os comentaba. El equipo de ingeniería ha intentado, digamos, programar esas rutinas y luego pues hemos hecho una entrevista primero antes de la experiencia,
de ver un poco, conocer a las personas, ver un poco cuál es su vida, su historia de vida, bueno, un poco cómo se están sintiendo en este momento, cómo es su relación con el día a día y también el centro de día donde están, que lo bueno que tiene es que el centro de día está en el propio campus universitario, con lo cual es un ambiente súper chulo, ¿no? Es como, bueno, pues hay un montón de actividades, participan de un montón de actividades, entonces no es una cosa aislada al margen y eso pues también es fantástico, en especial para uno de nuestros voluntarios que estudió ingeniería informática en ese mismo edificio, ¿no? Sin dramas, me dice, mi vida actual es esta. Le dio un ictus con 26 años en Budapest y ya tiene 40 y tantos. Y dice, no, mi cuerpo es este y mi vida es esta. O sea, y va a ese mismo edificio y lo lleva bastante bien porque su vida es la que tiene, como la que tenemos cada uno, como mi cuerpo no es el mismo ahora, con ya, ¿cómo diría? Empezando la vejez, decía ayer, empezando la vejez, que cuando tenía la edad en que nos conocimos Tonina y yo, es que no tiene nada que ver, pero es mi mismo cuerpo y lo sigo aceptando y valorando y queriendo, ¿no? Aunque nos hubiera costado un poco reconocernos al principio, ¿no? Es así. Entonces, bueno, pues quiero decir que y hemos hecho ese trabajo de hablar con ellos, de conocernos y tal. Han hecho la visita al smartphone y luego ya hemos tenido una entrevista, hemos visto qué funcionaba, qué no funcionaba. Y bueno, y a partir de ahí pues hemos hecho algunos desayunos y estamos viendo pues cómo podríamos hacer para hacer coinvestigación. Entonces, por ejemplo, pues a mí me dijeron que lo que les apetecía muchísimo era hacer podcast. Y entonces pues estamos intentando ver cómo vamos a hacer podcast. Yo también tenía esa afición por la radio, tengo proyectos de innovación docente desde hace 5 años con la radio, con el podcast, y el último es de podcast inclusivos, digo, vamos, es que estábamos como súper... Y estamos viendo, porque la idea también era no solamente contar e investigar, sino también estar todo el tiempo dando cuenta de todas esas experiencias y también como cambiar un poco las miradas, ¿no? También yo creo que eso... No sé si el hecho de estar en el campus, que el centro de día tiene unos recursos increíbles y entonces se trabaja desde la atención plena, desde la responsabilidad y eso yo creo que hace que la gente se sienta, otra palabra que se utiliza mucho, a mí no me gusta tanto, pero creo que se comprende muy bien, que es la idea de que se sientan muy empoderados, ¿no? Y eso también como que dice, quiero contar mi historia, quiero que se sepa, y también no solo por mí, sino para la gente que le pase, o sea, que de repente un día para otro tienes un ictus, un accidente o cualquier cosa, que sepas que tu vida no se ha acabado ahí, que hay un montón de vida después, de vidas posibles, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos intentando adaptar el espacio, ver cómo le vamos a dar continuidad. Con la gente de ingeniería, esto es un proyecto a largo plazo, seguro que se acabará la financiación del Instituto de las Mujeres, que se acaba en junio. Yo estoy buscando financiación más que nada para tener un cuadro jurídico y que, bueno, pues los comités de bioética nos dejen hacer y tal. Pero bueno, que seguiremos porque es un trabajo como muy a largo plazo, ¿no? Y yo creo que eso también es muy interesante hablando de los tiempos, también los tiempos de conocer, los tiempos de hacer investigación, como también un desafío ético y político de primer orden, si queremos romper las violencias epistémicas y trabajar hacia la justicia epistémica, que es una manera de trabajar por la democracia profunda también. Entonces, bueno, esto es para que veáis cómo está el Smart Home, que está súper bueno. Ese frigorífico, vamos, ese frigorífico debe costar un fortunón y así todo. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, les chocó muchísimo cuando estuvimos ahí en la primera vez es que no hubiera puertas. Esto les dejaba muy perplejas eso y que no hubiera ningún tipo de... ¿Cómo se llama esto? Ningún tipo de decoración, que no hubiera fruta, porque una casa sin fruta no es casa, decían, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante porque, bueno, estamos en ello, viendo que claramente esto no es el sitio donde van a vivir, pero sí que es un lugar donde podemos producir conocimiento que pueda contribuir de alguna manera a cambiar cosas, ¿no? Y en eso estamos. ¿Y qué resultados podemos tener? Bueno, lo primero de todo, nada a señalar, que supongo que muchos y muchas de vosotras lo conocéis, el daño cerebral adquirido desencadena una crisis vital profunda porque no sabes lo que ha pasado, el cuerpo deja de funcionar como hasta ahora lo hacía, el mundo de la vida cotidiana se tambalea y con ello también se ponen de manifiesto muchos sobreentendidos de cómo funcionaba la vida cotidiana, o sea, muchos supuestos de cómo es la lógica de lo normal, de lo normativo. Y eso es muy interesante, porque eso es como lo que también planteaban los nenometodólogos con esa idea de la sociología esta radical, ¿no? Cuando rompes la dinámica de la vida cotidiana, se ven las normas que la vida cotidiana. Si yo me monto aquí en un autobús y empiezo a saludar a todo el mundo y a preguntarle buenos días, ¿qué tal se encuentra usted? ¿Ha dormido bien? ¿Ha tenido buena noche y tal? Pues van a pensar que estoy como pues bastante desencuadrada, ¿no?
Sin embargo, si yo llego aquí y no saludo, no digo hola, ¿qué tal? ¿Le habéis pasado buena noche? Pues me va a decir qué antipática y que es esta mujer, ¿no? Porque el contexto lo cambia todo, ¿no? Pero sí que es verdad que si rompen las normas, si se rompe con esa lógica de la vida cotidiana, se ve cómo funcionaba y todo eso emerge, ¿no? Y bueno, también la vulnerabilidad se manifiesta con contundencia, invita a repensar con cuidado nuestros mundos, la reinterpretación. Pues si tú estabas acostumbrado a que había que ser autónomo, tú eres autónomo, independiente, viajabas por el mundo, te ibas de viaje a México de vacaciones, tenías un montón de amigos, hacías un montón de planes y de repente todo eso ha cambiado, pues tienes que de repente volver a reinterpretar y a ver tu vida y decir, es que mi vida merece la pena ser vivida, mi historia tiene que construirse, ¿no? Y hacerlo desde lo que soy, desde el cuerpo que habito y de las experiencias que he tenido, ¿no? Pero es también un tiempo de silencio, cuesta mucho contar lo que se tiene en la cabeza, por la afasia, por ejemplo. A veces quieren decir algo y no encuentran, bueno, pues el móvil, el dibujo, la gestualidad, cuesta mucho comunicarse, pero también cuesta expresar lo que se siente, porque a veces cuesta comprender tomar conciencia de todo lo que ha pasado y qué implicaciones tiene, cómo soy yo ahora, ¿no? Esa construcción identitaria, las violencias experimentadas, porque de repente, también me lo comentaba una compañera trans, me decía que es que en el momento que empezó a transitar y se vio como mujer, automáticamente comprendió todas las violencias que se vivían por el hecho de ser mujer, ¿no? Que fue como, de un momento a otro se daba cuenta de cuántos privilegios había perdido, ¿no? Por dejar de ser hombre y haberse convertido en mujer. Entonces también esas violencias experimentadas, empezar a darse cuenta de todas esas violencias, los daños, los abandonos, también todo el trabajo de las aceptaciones, a veces aceptaciones que tienen que ver con esos silencios y que tienen que ver con violencias epistémicas. Uno de nuestros voluntarios iba con un andador y en el espejo del baño está puesto a la altura que los ingenieros e ingenieras han diseñado, que es la altura, ¿no?, de alguien que está de pie, ¿no? Entonces, claro, pues empezó a decir algunas cosas que había que modificar en el baño, que había que modificar, pero ya miró el espejo, pero ya como que le parecía que estaba ya diciendo demasiadas cosas y se quedó en silencio. Pero su mirada era tan elocuente, decir, claro, ¿cómo voy yo a afeitarme si el espejo está encima de mi cabeza, ¿no? Esos silencios, aprender a callar, ¿no? Ese aprender a callar. Y eso es una violencia de primer orden, ¿no? Aprender a callar y aguantarse. Entonces se empieza a descubrir ese cuerpo, se empieza a explorar ese cuerpo que es un cuerpo diferente, que es un cuerpo otro, del cuerpo vivido y sentido hasta el momento, pero que es un cuerpo que se vive y que se siente también. Hay nuevas sensaciones, por ejemplo, me hablaban de frío, calor, hipersensibilidad, nuevo tacto. Mira, como en Almería hace mucho calor, para cruzar el campus, para ir del centro de día al Smart Home, pues a lo mejor son 15 minutos, 20 minutos, ¿no?, andando, a un paso tranquilillo. Y claro, cuando hace calor, pues hace mucho calor en Almería, es peor que aquí, con la humedad. Entonces había uno de nuestros voluntarios que decía que es que, claro, él que había venido sudado y cuando sudaba no podía pensar y no podía hablar. Entonces, como de repente identificaba el hecho de sudar, o sea, el esfuerzo físico que le generaba ahora hacer tantas cosas, con que de repente sus capacidades cognitivas y expresivas se quedaban limitadas, ¿no? Entonces, todo esto es empezar como a redescubrirlo, ¿no? Esa nueva forma de estar y habitar el mundo, las cosas pequeñas de la vida cotidiana cobran otro sentido, ¿no? Esos sentidos que a veces han quedado relegados, porque lo importante era lo otro, sacar el trabajo, preparar la presentación. ¿Dónde está mi madre? No la ha llamado. Bueno, ya está, ya la llamaré el fin de semana, ¿no? Las cosas pequeñas a lo mejor las hemos dejado ahí, nuestras propias cosas pequeñas, cuánto tiempo llevo sin hacer un poco de yoga, además ahora sabiendo todo lo que importa, tener un poco las neuronas, ¿no?, todo eso. Entonces, bueno, todo esto nos lleva también a que los tiempos de atención cambian y hay que darse cuenta de esos dos ritmos corporales y todos esos ritmos vitales, porque el ritmo productivo de antes, pues de repente es absurdo. Ahora ponerse un zapato, abrir un bote, se convierte en una aventura. Y bueno, pues también hay muchas ambivalencias y muchas agresiones cuando les meten prisa, como cuando se mete prisa a un chavalito para que se ponga los zapatos también. Yo me acuerdo que en Montessori lo que hacían es que déjales que se pongan los zapatos, como ya se dará cuenta de que anda mejor si se ponen del pie derecho en el pie derecho y no al revés, ¿no? Pero mejor, venga, ven, que te lo pongo yo, que vas andando mal, que estás incómodo, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo que ha hecho la criatura, pues en este caso, para poder ponerse los zapatos, pierde todo el reconocimiento y la legitimidad porque se ha equivocado. Entonces, pues ese, por ejemplo, aprender a estar atentos y a darnos cuenta de que, pongo este ejemplo porque para mí era muy, muy elocuente, de cómo una pedagogía puede ser respetuosa o puede también ser un poco agresiva, ¿no?
Entonces, bueno, hay muchas ambivalencias, muchas presiones por eso, por los ritmos temporales, hacer las cosas. Entonces ahí tienen que aprender. Y hay una crisis de relación muy fuerte, se reconfiguran, las parejas se pierden, se alejan, rehacen sus vidas. De hecho, uno de los voluntarios, que era ingeniero, me decía que no, que estaba con pareja cuando le pasó el ictus, pero que lo dejó, porque claro, pensaba que su pareja tenía toda la vida por delante. Y yo, claro, era como, bueno, ¿y tú no tienes toda la vida por delante? ¿No? Es como... Entonces, bueno, es el primer momento de crisis de aceptación. Afortunadamente, como os digo, no es el momento en el que está ahora para nada, pero sí que dejó su relación con la pareja. Y es un hecho constatable. Y las redes familiares se reconfiguran, vuelven a cobrar mucha centralidad, la relación con la familia, en especial con la madre, a veces con muchas ambivalencias, es complicado, muy complicado. Y bueno, las parejas, pues como digo, se desvanecen, cambia la relación. Hay amistades de siempre que apoyan y se implican, otras que se van un poco desvaneciendo, pero no pasa nada, empiezan a abrir otras nuevas relaciones, otras nuevas amistades, empezar a encontrar otras conexiones. Por ejemplo, gente que ha vivido lo que les ha pasado y se han dado cuenta que hay, pues tienen relaciones con una gente con la que conectan más que con otra, como nos pasa a todo el mundo en un espacio pequeño, ¿no? En el centro de día son 30 personas. Pero bueno, han encontrado, ¿no?, un lugar donde también pues, pueden compartir parte de las experiencias vividas y ponerlas en común. Y las estrategias también. Y las tecnologías se integran claramente en estos entramados, adquieren un gran protagonismo, son entendidas como soportes, ayudas fundamentales para comunicarse, para un montón de cosas. Son muy conscientes, además, y hablan mucho de ello, ¿no? Y además se lo cuentan, ¿no? O sea, se cuentan unos a otros, unas a otras, las cosas que están funcionando y son entonces grandes, hacen una autoetnografía, ¿no?, de las cosas que les están funcionando. Y bueno, en general, los resultados que la EdMAJON nos pone sobre la mesa es que, bueno, efectivamente el cuidado incluye multitud de apaños, de arreglos, de reajustes, con ayudas técnicas, con dispositivos, con aparatos. Se van adaptando unos con más o menos éxito. Y he de señalar aquí, por ejemplo, una de las entrevistadas de la Federación, bueno, una fisioterapeuta de la Federación de Daño Cerebral Adquirido, que entrevistó, ya me decía que cuando hay una persona que tiene un daño cerebral, vienen a la asociación y tal, que le dice lo primero de todo: no compréis cosas de tal, no compréis, porque de repente esa situación supone muchos gastos para la familia, muchos gastos, es cambiar muchas cuestiones de la economía, y entonces hay cosas que son carísimas. Por ejemplo, una tabla para cortar, para poder sujetar, por ejemplo, una zanahoria, un calabacín, pues te puede costar 70, 80, 90 euros. Y bueno, pues yo les digo que se hagan arreglos, se hagan apaños, que se cojan una tabla de madera, le pongan 4 puntas y pueden colocar ahí el pepino, la zanahoria, y hace el mismo efecto, ¿no? También que se hagan ese tipo de invenciones, de adaptaciones, que también es muy interesante. También se ha hecho muchos trabajos muy interesantes en el sentido con la silla de ruedas, para adaptarlos a las necesidades particulares de cada persona. Lo bueno es que la experiencia del laboratorio nos aporta evidencias de sí, cómo las tecnologías pueden integrarse en los entramados de cuidados, adaptándose a la singularidad de cada persona, y cómo tienen mucho que decir también. Y puede servir también como un modelo para hacer adaptaciones y ajustes. Y esto también es una invitación a la coproducción de conocimiento, rompiendo con las injusticias epistémicas. ¿Cómo voy de tiempo? Ahora, justo estaba preparando, esperaba 2 5 minutos más para decirte que te quedan 5. Vale, pues entonces, para poder darle un poquito más de prioridad a toda la parte que más se me había pedido, comentar que, bueno, estos son algunos de los resultados en el libro de estos primeros trabajos, anterior al que tenemos ahora en marcha. Y bueno, pues hay muchos elementos que aparecen en la vida cotidiana. Los más representativos son los objetos pequeños de la vida cotidiana, los que tienen más valor, los de lo que más se habla, de lo que más se da cuenta. Y es muy significativo porque hemos revisado las encuestas que se han producido a nivel nacional y todas hablan de los robots y de la IA. Y los robots y la IA para la gente es como, bueno, una cosa así, es simpático pero muy lejano. Y sin embargo, pues no se pregunta, no está dentro del discurso de lo importante, porque hay una cierta fascinación, ¿no?, por los nuevos cambios tecnológicos. Entonces, nada, comentar que las tecnologías ya están en el día a día del cuidado, e incluso en los hogares menos equipados hay cabida para las tecnologías que facilitan el cuidado. ¿Qué ocurre? Que hay brecha en el diseño, en el acceso, en el uso, en el mantenimiento y la reparación de las tecnologías. Y esto es muy importante. Os voy a poner un ejemplo, cómo se vive la relación con la tecnología, desde esa ansiedad que genera el utilizar un mando que no sé muy bien porque me han cambiado el televisor, por ejemplo, o un nuevo modelo de móvil, y cómo me manejo la ansiedad que me da y el agobio, a otra persona, por ejemplo, que había programado, que le gustaba mucho cacharrear sin ser ingeniero ni nada, una persona sin una formación específica, pero le
gustaba cacharrear, y había programado, creo que era Alexa, para que su mujer, que empezaba a tener un cierto daño cognitivo, cuando llegara a la casa, detectara la presencia. Entonces había hecho 50 piropos que de forma aleatoria le decía. Entonces era como una forma súper chula de decir, bueno, cómo puede cuidar, ¿no? También puede haber un cuidado emocional que la propia tecnología hace, que también lo hemos encontrado en alguna entrevista. Me acuerdo de una chica ya hace unos años tetrapléjica que entrevistamos en Granada, que tenía 28 años, que había tenido un accidente metiéndose en lo clásico, en el agua. Y entonces, pues ella decía que le encantaba, vivía sola, tenía muchísima autodeterminación porque tenía una buena pensión, se había podido organizar todo como ella quería y tal. Y entonces ella decía que le encantaba porque se ponía una maquinita de estas que le decía, hola, ¿cómo te has levantado hoy? ¿Te has puesto colores bonitos? ¿Qué pendientes tienes? No sé qué. Y decía que eso le pegaba un subidón tal que dices, es que me siento, o sea, como súper cuidada, ¿no? O sea, que en ese sentido hay materia para explorar ahí. También hay claras implicaciones tecnológicas en la vida cotidiana, en las posibilidades de autodeterminación, en la capacidad de agencia, de vivir en sus propios hogares, o dónde y cómo decidan. Hay gente que prefiere, bueno, queremos un cohousing, queremos algo colaborativo, sí, pero que también se permita, ¿no? Porque una de las cosas que he encontrado con todos los voluntarios del Centro de Daño de Día, del Centro de Día de Daño Cerebral Adquirido, y en la mayor parte de las entrevistas, salvo esta mujer que os comentaba y pocas más, es que generalmente vuelven a casa. Entonces, perder esa autonomía de vivir cuando es una cosa, digamos, que ha sobrevenido o que se ha adquirido en el tiempo, pues se convierte en un desafío también, ¿no? Y muchas personas es que además les encanta vivir a su aire, ¿no? Como a todo el mundo. Entonces, bueno, creo que es muy importante porque las mediaciones tecnológicas pueden también ayudar a generar nuevas formas de organizar los cuidados, los apoyos, los soportes, de supervisarlos. Es verdad que se aceptan mediaciones para algunas tareas, más repetitivas y cansadas, también para acompañar quienes viven en soledad no deseada, pero con muchas resistencias. Es decir, generalmente los robots para la compañía son muy bien valorados por los profesionales y por la familia, pero la gente no lo quiere. Dice, ¿no? Porque piensa, es que, y sobre todo cuando son antropomórficos, por eso nos gustaba mucho el perrito este de Aibu de Sony, o un gato que se acaba de sacar ahora, que le acaricias y interactúa, porque en general todo lo que es antropomórfico es como que dices, bueno, o sea, no quiero que me sustituyas la máquina por el contacto y por la relación, que es lo que realmente a mí me hace feliz. También creo que también es muy importante eso, el tener en cuenta que los robots y todo funcionan muy bien, los robots sociales, en espacios colectivos, porque al final en las residencias donde, por ejemplo, eso se ha hecho mucho aquí, en Barcelona, en las residencias donde hay un robot para cuidados, a lo mejor la gente no se relaciona directamente como para relacionarse con el robot, pero a través del robot han empezado a comunicarse, a interactuar entre sí, entonces eso también es muy interesante. Por eso digo que a veces los objetos terminan desarrollando, digamos, algo diferente para lo que fueron pensados, ¿no? Como veis, el espectro de la percepción de los tecnocuidados es muy amplia, desde las tecnologías más convencionales, bastones, camas, articulaciones, sillas, grúas, no sé qué, tecnologías digitales, que sería un nivel como más sofisticado, los móviles, la domótica, la teleasistencia, o ya más avanzadas como la robótica y la IA. Cada uno de ellos pues tiene una reacción emocional diferente de cómo se acepta, cómo se incluye. En el caso de las tecnologías digitales, por ejemplo, todo lo que es la domótica, pues por ejemplo, la teleasistencia, pues da mucho miedo por el tema de la invasión de la intimidad. Con el tema de las tecnologías más avanzadas hay una gran expectativa, pero hay mucho miedo también tanto a la frialdad como a la pérdida del control, qué va a pasar con mis datos, ¿no? Y bueno, en general, cada una de estas tienen, ¿no?, diferentes, digamos, riesgos en términos éticos. Todas tienen una dependencia clara de los recursos económicos. A las tecnologías digitales se añade la brecha digital y el control excesivo. Y a todas ellas, en el fondo, la cuestión de que se pueda sustituir el factor humano y la deshumanización. Y como ambivalencias, en el sentido ético, en el sentido moral, pues va como desde lo que es la autonomía conectada, el apoyo, la dignidad, la prevención de riesgos, la independencia en el hogar, a la vigilancia invasiva, el control constante, la pérdida de intimidad, una monitorización pasiva. Había una señora que decía, no, si estará muy bien que mi frigorífico avise y tal de que me estoy quedando sin comida, pero me da muchísima rabia que mi hijo tenga que saber si tengo o no tengo comida en la nevera, ¿no?
Bueno, y esto pues creo que es muy importante pensar todos estos dilemas éticos de la implementación de sensores, domótica y las tensiones que genera, ¿no?, entre la seguridad que da a familiares y todo esto y lo que supone para las personas que están sintiéndose controladas, que esa privacidad, como me dice mi hija, ya estás, cuando le controlaba el móvil, ya estás contenta de haber violado mi privacidad, pues eso, ¿no? Ya estás contenta, me estás cuidando, pero me estás agrediendo. Y bueno, decir que la premisa de la tecnología solo es válida si respeta a la agencia. Y para terminar, 2 segundos solamente para los desafíos, ¿no? Inquieta muchísimo el porvenir de las tecnologías con los cuidados, la cuestión de que sí supondrán las tecnologías la deshumanización del cuidado. El aumento de las necesidades de cuidado por más tiempo, por más personas, van a requerir seguramente más tecnologías en el futuro. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué papel vamos a tener? ¿Con quién se va a contar para todo esto? ¿Cómo vamos a evitar más violencias epistémicas, ¿no? O sea, es un gran desafío ético y político. Bueno, sabemos que se han aceptado las mediaciones tecnológicas para algunas tareas, otras no. Entonces hay que ver un poco cómo, si queremos introducir las demás, cómo se va negociando, si realmente se quiere eso o no. ¿No? Por ejemplo, los robots para la asistencia. Estar muy atentos a las desigualdades previas que se reproducen en la incorporación de mediaciones tecnológicas. Y bueno, a la atención al temor, al control, la pérdida de intimidad, que todo lo que significa monitoreo, vigilancia, los datos, sobre todo en relación con la IA. Así que para seguir pensando con cuidado, decir que el cuidado es ambivalente, es contextual, es relacional. En el mismo contexto no va a tener el mismo significado para todo el mundo. Por lo tanto, hay que negociar qué es lo que entendemos que es bueno y eso también tenemos que estar en situación de más horizontalidad para poder negociarlo. No ofrece soluciones cerradas y teológicas. Nunca sabemos a dónde nos va a llevar. Por eso a veces son tan complicados los PIAs, porque diseñamos una cosa, pero es que luego no sabemos dónde nos va a llevar todo esto. El cuidado es abierto y responsivo. Hay que estar atento constantemente a qué necesidades hay y cómo vamos dándole respuesta. Y se hace a través de la práctica, es muy creativo. Por eso nos lleva a desafíos éticos, epistemológicos, metodológicos y políticos de primer orden. Y nada, espero que las tecnologías también se apliquen a los PIAs en concreto. Esto es un ejemplo de trabajo que hacemos en la Noche de los Investigadores para hacer a toda la ciudadanía partícipe, niños, niñas, digamos, en cómo podemos trabajar con los tecnocuidados. Y nada, muchísimas gracias y perdón que me he pasado 2 o 3 minutitos, 5. Muy bien, más o menos. Muchas gracias, María Teresa.